¿Y si te dijera que uno de los alimentos que más te recomendaron para cuidar el corazón podría convertirse en un problema después de los 60, especialmente si lo comes por la noche? La mayoría cree que los accidentes cerebrovasculares solo están relacionados con el azúcar, las frituras o la comida ultraprocesada. Pero la realidad es mucho más sorprendente. Con el paso de los años, tu cuerpo cambia. Los riñones ya no filtran igual, la circulación se vuelve más lenta, muchos medicamentos empiezan a interactuar con ciertos alimentos y, de repente, algo que durante décadas fue saludable puede dejar de ser la mejor opción si se consume de la forma equivocada. Y lo más preocupante es que muchas personas lo hacen todos los días sin darse cuenta. En este video vas a descubrir 9 verduras muy comunes que, en determinadas situaciones, podrían aumentar el riesgo de sufrir problemas de circulación o un accidente cerebrovascular en personas mayores de 60 años. Pero tranquilo, la idea no es dejar de comerlas, sino aprender cuándo, cómo y con qué combinarlas para seguir aprovechando todos sus beneficios. Quédate hasta el final, porque la última verdura está presente en millones de hogares, y probablemente sea una de las que más te va a sorprender. Durante años, la espinaca fue considerada uno de los alimentos más saludables del mundo. Es rica en hierro, magnesio, vitamina K y antioxidantes que ayudan a proteger el organismo. Sin embargo, después de los 60 años, conviene prestar atención a un detalle que pocas personas conocen. La espinaca contiene oxalatos, unos compuestos naturales que pueden unirse al calcio. En personas jóvenes esto rara vez representa un problema, porque los riñones los eliminan con facilidad. Pero con la edad, la función renal suele disminuir y muchas personas también toman suplementos de calcio o vitamina D. Cuando se combinan estos factores, aumenta la posibilidad de formar pequeños cristales de oxalato de calcio, especialmente en quienes ya tienen antecedentes de cálculos renales o enfermedad renal. Eso no significa que la espinaca sea peligrosa, significa que conviene consumirla con moderación. Y, si tienes problemas renales o tomas suplementos de calcio, consultar con tu médico sobre la cantidad más adecuada para ti. Una buena estrategia es consumirla durante el desayuno o el almuerzo, acompañada de suficiente agua, y evitando combinar grandes cantidades con suplementos de calcio al mismo tiempo. La espinaca sigue siendo una excelente verdura. Solo necesita adaptarse a las necesidades de un organismo que ya no funciona igual que hace 30 años. El brócoli es famoso por ayudar al corazón, fortalecer el sistema inmunológico y aportar fibra, vitaminas y antioxidantes. Pero existe un detalle importante para quienes toman medicamentos anticoagulantes. Esta verdura contiene una cantidad elevada de vitamina K, un nutriente fundamental para la coagulación de la sangre. El problema no es consumir vitamina K, sino hacerlo de forma muy irregular. Si una semana comes muchísimo brócoli y la siguiente prácticamente nada, los medicamentos anticoagulantes como la warfarina pueden perder estabilidad y resultar menos eficaces. Eso puede aumentar tanto el riesgo de formar coágulos como el de sufrir hemorragias, dependiendo de cada caso. La solución no es eliminar el brócoli. Al contrario, lo recomendable es mantener un consumo relativamente constante para que el médico pueda ajustar correctamente la medicación si fuera necesario. Si tomas anticoagulantes y decides cambiar drásticamente tu alimentación, siempre conviene comentarlo con el profesional que controla tu tratamiento. Consumido con equilibrio, el brócoli continúa siendo uno de los mejores aliados para la salud cardiovascular. Muchas personas mayores creen que una ensalada liviana en la cena es la opción perfecta, y en la mayoría de los casos, lo es. Sin embargo, algunas verduras, como la lechuga romana, tienen un ligero efecto diurético. Esto significa que favorecen la eliminación de líquidos. En personas jóvenes, casi no tiene importancia, pero en adultos mayores, especialmente si además toman medicamentos diuréticos o para la presión arterial, puede favorecer una leve deshidratación durante la noche. Cuando el cuerpo pierde líquidos mientras dormimos, la sangre puede concentrarse un poco más y la circulación se vuelve menos eficiente, algo que conviene evitar si ya existen problemas cardiovasculares. La solución es muy sencilla. Si vas a cenar una ensalada, asegúrate de mantener una buena hidratación durante el día y acompáñala con un vaso de agua, salvo que tu médico te haya indicado restringir líquidos. También puedes reservar las ensaladas más abundantes para el almuerzo, cuando todavía quedan muchas horas de actividad e hidratación por delante. No se trata de dejar de comer lechuga. Se trata de entender que, después de los 60, el momento en que comes ciertos alimentos también puede marcar la diferencia. La zanahoria es uno de los snacks saludables por excelencia. Aporta betacarotenos, fibra y vitaminas fundamentales para la vista y el sistema inmunológico. Pero cuando se consume sola y en grandes cantidades,
especialmente por la noche, puede producir aumentos más rápidos de glucosa en algunas personas con resistencia a la insulina o diabetes. Después de ese aumento, puede producirse una bajada de azúcar durante la madrugada, provocando una mayor liberación de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas favorecen la contracción de los vasos sanguíneos y pueden elevar la presión arterial mientras el cuerpo debería estar descansando. La buena noticia es que esto tiene una solución muy sencilla. En lugar de comer zanahoria sola, acompáñala con una fuente de proteínas o grasas saludables, por ejemplo, yogur natural, hummus, queso fresco, frutos secos o unas semillas. De esa manera la absorción del azúcar será mucho más lenta y estable. La zanahoria sigue siendo una excelente opción para cualquier edad. Solo recuerda que el equilibrio siempre es más importante que el exceso. Pocas verduras o condimentos tienen tanta fama como el ajo. Durante siglos se ha utilizado por sus posibles beneficios para la salud cardiovascular, gracias a compuestos como la alicina, que pueden favorecer una buena circulación y ayudar a mantener una presión arterial saludable. Sin embargo, si tienes más de 60 años y tomas medicamentos anticoagulantes o antiagregantes, hay algo que debes saber. El ajo también puede potenciar el efecto de estos medicamentos. Por sí solo, consumir ajo en cantidades normales dentro de una alimentación equilibrada suele ser seguro para la mayoría de las personas. Pero los suplementos concentrados de ajo pueden aumentar el riesgo de sangrado cuando se combinan con ciertos tratamientos. Si notas moretones frecuentes, sangrados inusuales o vas a someterte a una cirugía, es importante comentarlo con tu médico. La mejor opción suele ser utilizar ajo fresco como parte de las comidas, en lugar de recurrir a suplementos sin supervisión profesional. Como ocurre con muchos alimentos, la dosis hace la diferencia. La cebolla contiene antioxidantes como la quercetina y numerosos compuestos beneficiosos para el corazón, pero también puede tener un ligero efecto vasodilatador, es decir, ayudar a que los vasos sanguíneos se relajen. En personas que toman medicamentos para controlar la presión arterial, este efecto podría potenciarse ligeramente. Por eso, si alguna vez has sentido mareos al levantarte rápidamente o episodios de presión baja, vale la pena prestar atención. No significa que debas dejar de comer cebolla. Simplemente procura consumirla dentro de una dieta variada y evita grandes cantidades si notas que te produce molestias. Además, cocinarla suavemente hace que resulte mucho más fácil de digerir para muchas personas. Aunque solemos pensar en el maíz como una verdura, nutricionalmente se comporta más parecido a un cereal rico en almidón. Eso significa que puede elevar la glucosa en sangre más rápidamente que otras verduras. En personas jóvenes, el organismo suele controlar ese aumento sin demasiados problemas. Pero después de los 60, especialmente si existe diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina, esos picos repetidos de glucosa pueden afectar la salud cardiovascular con el tiempo. La solución tampoco consiste en eliminarlo, simplemente conviene controlar las porciones y combinarlo con proteínas, verduras y grasas saludables para reducir su impacto sobre el azúcar en sangre. Y siempre que sea posible, elegir maíz fresco antes que productos ultraprocesados elaborados con harina de maíz refinada. Los espárragos son ligeros, nutritivos y muy ricos en vitaminas y antioxidantes. También poseen un efecto diurético natural. Para la mayoría de las personas, esto no representa ningún inconveniente. Sin embargo, si ya tomas medicamentos diuréticos o para la presión arterial, consumir grandes cantidades por la noche podría favorecer una pérdida adicional de líquidos. Y una hidratación insuficiente puede dificultar la circulación, especialmente en personas mayores. Por eso resulta recomendable consumir los espárragos preferentemente durante el almuerzo o una cena temprana y asegurarse de mantener una buena hidratación durante el día. Son un alimento excelente. Solo necesitan formar parte de una alimentación equilibrada. El tomate suele ser uno de los símbolos de la alimentación saludable. Es rico en licopeno, vitamina C y numerosos antioxidantes relacionados con la salud cardiovascular. Sin embargo, algunas personas mayores notan que grandes cantidades de tomate, especialmente por la noche, pueden favorecer acidez, reflujo o molestias digestivas que alteran el descanso. Dormir mal también puede afectar la presión arterial, el metabolismo y la salud cardiovascular a largo plazo. Además, algunas personas son especialmente sensibles a ciertos compuestos presentes en los tomates, aunque esto no ocurre en la mayoría de la población. La clave está en observar cómo responde tu cuerpo. Si notas molestias, prueba consumirlos cocidos o durante el almuerzo en lugar de la cena. Curiosamente, el tomate cocinado aumenta la disponibilidad del licopeno, uno de sus antioxidantes más importantes. Lo más importante que debes recordar:
Después de los 60 años, el problema casi nunca es un alimento aislado. Lo que realmente marca la diferencia es la combinación de varios factores: la hidratación, los medicamentos, las cantidades, el horario de las comidas y las condiciones de salud de cada persona. Una misma verdura puede ser extraordinariamente saludable para una persona y requerir algunas precauciones para otra. Por eso, en lugar de eliminar alimentos por miedo, lo más inteligente es aprender a consumirlos de la forma adecuada. Mantener una alimentación variada, beber suficiente agua, realizar actividad física con regularidad y seguir las indicaciones de tu médico siguen siendo las estrategias más eficaces para cuidar el cerebro, el corazón y la circulación. Recuerda que ningún alimento por sí solo causa o previene un accidente cerebrovascular. Lo que realmente protege tu salud son los hábitos que mantienes día tras día. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas verduras te sorprendió más? ¿Hay alguna que consumas casi todos los días? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y seguramente también ayudarán a otras personas de la comunidad. Si este video te resultó útil, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para seguir descubriendo información basada en evidencia, explicada de forma sencilla, para ayudarte a cuidar tu salud y disfrutar de una vida más larga y activa. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.